Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de Claudia Serafini, que desde Argentina nos brinda una visión inspiradora del pilar medioambiental. Comencemos la travesía. El planeta está siendo afectado por una transformación vertiginosa. La contaminación ambiental, el calentamiento global, la explotación de recursos naturales, entre muchos otros factores, están provocando cambios cada vez más notorios en la vida de la humanidad y en general de todos los seres vivos. La educación ambiental constituye, por supuesto, una estrategia clave para el avance en la solución a las problemáticas derivadas de la destrucción de los ecosistemas. Y el trabajo desde la primera infancia es particularmente relevante, sobre todo a través de las propuestas que potencien el aprendizaje activo, que brinden la posibilidad de soñar y aprender del medio ambiente y que posibiliten un escenario propicio para un sinfín de prácticas significativas. Si los niños y las niñas descubren, por ejemplo, la diversidad y las características de los ecosistemas, observando su entorno, pero con sensibilidad, van a poder comprender los distintos hábitats, la necesidad de aire, de agua fresca y de un medio ambiente saludable, y van a valorar su cuidado y protección, ya que van a comprender que existen una sinergia entre cada uno de estos elementos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo incorporar en la educación formal y también en las familias las claves para una educación para el desarrollo sostenible? ¿Es posible hacerlo dentro de los jardines de infantes y los parvularios? Vamos a hablar sobre estos temas apasionantes con Claudia Serafini. Ella es ingeniera agrónoma, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y tiene mucha experiencia de trabajo en gestión curricular y formación docente en el área de ciencias naturales en el nivel inicial, primario y terciario. Claudia Serafini, un placer conversar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por la presentación. Recién en la presentación decía, hay que tender puentes. Y yo digo, ¿cómo son los puentes que se entienden entre la ingeniería agrónoma y la educación, sobre todo en los primeros años? Digo, ahí sí que hay un puente para trabajar y para aprender, ¿no? Sí, totalmente. Mira, justamente me decís esto y la Facultad de Agronomía, de la que, como bien dijiste, soy egresada, acaba de organizar unos paseos por la facultad destinados a todos los niveles de la educación, pero muy particularmente al nivel inicial. Incluyen el jardín botánico, composteras, un sector de plantas acuáticas y la verdad que ver a los niños y a las niñas en ese contexto, el interés que les genera acercarse al ambiente natural, las preguntas que se hacen, realmente genera interés por conocer y, bueno, por supuesto, quien tiene interés por conocer siempre avanza un paso más y después tiene interés por hacer, ¿no?
Es muy interesante escucharte porque sabés que nos están escuchando en muy distintos países, de muy diferentes regiones, y pensar, digo, en este caso es una facultad, pero esto también podrían tomarlo empresas, podrían tomarlo escuelas, profesorados. ¿Por qué lo hace y cuáles son las claves si uno pensara en replicar esta experiencia que a primera escucha resulta tan interesante? Bueno, la facultad lo hace por una política que tiene de justamente abrir sus puertas al contexto, fundamentalmente al contexto cercano, para que puedan ir caminando, que todas y todos los niños y las niñas puedan ir más de una vez. Sin lugar a dudas, es un laboratorio a cielo abierto, esa facultad, con lo cual también tiene un ambiente muy apropiado, pero me parece que saliendo un poco de esta propuesta en particular, tenemos que pensar que la educación ambiental ocupa un lugar central a la hora de promover estrategias para que los niños y las niñas desde muy temprana edad conozcan y valoren el ambiente. Y acercarlos de ese modo es un punto de partida, ¿no? Involucrarlos en esas temáticas implica trascender la escala del jardín de infantes o la escala institucional y tender lazos, como bien dijiste, con la comunidad, ¿no? Para mí eso resulta central. Y cuando hablo de la comunidad, es las familias, pero también son instituciones cercanas, ¿no? Que puedan aportar sus saberes, expertos o no, poder conectarse con quienes trabajan sobre el tema y tal vez no están tan cerca, ¿no? Hoy la tecnología nos permite acceder a diversidad de fuentes de información, de modo de ampliar las preguntas que los niños y las niñas se hacen, de recibir información de muy diverso tipo. De este modo, lo que estaríamos esperando, vuelvo a decir, es trascender los límites del jardín, que después, si te parece, vamos a hablar sobre la importancia al interior de la institución, pero también trascender los límites del jardín, ¿no? Y con esto me refiero a tener un contacto amplio con la naturaleza, y poder conocer otros lugares que de no mediar la institución escolar o otras situaciones no accederían, ¿no? Por supuesto, dentro de un ratito vamos a hablar de las prácticas y los desafíos dentro del jardín de infantes, pero déjame avanzar en esta idea de tender puentes, que tiene que ver con instituciones, como decías, con las familias, por supuesto, pero también aborda otra perspectiva que me parece muy interesante, que tiene que ver con este entramado con aspectos ambientales, ecológicos, con problemáticas sociales y culturales. ¿Cómo podemos pensar esto, Claudia? Me parece que la, los temas ambientales y la educación ambiental, te diría, siempre es amplia y por lo tanto promueve algunas de estas cuestiones que estás planteando, ¿no? Pensaba en un ejemplo en relación con el ahorro de recursos en la institución escolar, ¿no? Y cómo el ahorro de recursos tiene que ver con ahorrar el agua, la luz, ¿no? Distintas cuestiones vinculadas con el equipamiento, ¿no? ¿Qué equipamiento tiene sentido tener y cuál no, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que si bien en el jardín de infantes, y después tal vez avancemos con algunos ejemplos, la cuestión está más puesta en entrelazar, digamos, en mirar los temas, la educación ambiental y los temas para la sostenibilidad, desde los aportes del campo de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y, por supuesto, muy vinculada con el campo de las artes, si bien está enfocada a eso, no podemos dejar de pensar que hay otros aspectos como estos que estabas mencionando, vinculados a temas económicos, a otro tipo de temáticas que inciden en lo que sucede a escala institucional. Y en ese sentido, ¿cómo pensarlo ligado con las problemáticas sociales y culturales?
Bueno, fundamentalmente, a ver, cuando nos buscamos qué temáticas abordar con niños y niñas pequeños, siempre pensamos que esas temáticas tienen que poder ser de interés para los chicos y para las chicas. Ese es un tema, es un eje central. Siempre pensamos en que tienen que ser problemas reales, no ficticios, que lo que operen los niños y las niñas, lo que decidan hacer, mejore la calidad institucional, donde ellos pasan muchas horas al día, y vayan reconociendo los efectos positivos de su propia intervención, porque lo que resulta central es que sean los niños y las niñas quienes propongan, tomen decisiones, por supuesto decisiones posibles y aceptadas por las autoridades escolares, y ofrecerles la posibilidad de distintas alternativas de solución a esas problemáticas. En ese sentido, me parece que es sobre donde hay que operar y poner el foco, ¿no? No podemos ser los adultos quienes decidamos todo lo que hay que hacer en relación con mejorar el ámbito, en este caso escolar y después también extraescolar, sino que requerimos de una participación activa y de una toma de decisiones por parte de los niños y de las niñas. ¿Nos puedes dar ejemplos de esto, de este reconocimiento de un problema, por ejemplo, en la propia escuela? ¿Cómo, algún caso concreto que hayas visto, que hayas conocido y que pueda ayudarnos a ilustrar esto que estás contando? Sí, mira, hay como de distinta categoría, diríamos, ¿no? Recién yo decía, por un lado es importante responder a los intereses, a las demandas del grupo, ¿no? Y para eso, como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Tener una escucha atenta a lo que proponen, a lo que conversan, a lo que les preocupa. ¿Cómo nos enteramos de esos intereses, de esas preocupaciones? Bueno, en esos momentos de charlas informales entre niñas y niños, ¿no? No preguntándoles con el dedito qué te gustaría que, sino tener ese oído que cuando están en algún momento de juego o cuando en el momento de almuerzo, del desayuno, en ese momento surgen, si sos una maestra o un maestro atento, surgen las preguntas que son potentes para luego tomarlas, ¿no? El otro día estaba justamente trabajando en un jardín de infantes y escuchábamos a un grupo de nenes pequeños que miraban un camino de hormigas, ¿no? Y decían, mira, se llevan las hojas de las plantas de nuestra huerta. Mirá, caminan todas por una fila, no se salen de la fila. Unas van y otras vienen. Una cantidad de preguntas que podría seguir planteando, ¿no? Solo a partir de la observación y de esa preocupación de decir se están comiendo lo que estamos cultivando, ¿no? Entonces, fíjate cómo a partir de esas preguntas uno puede meterse con el mundo natural, seguro se puede meter con el mundo de las artes a partir de esas preguntas, ¿no? Y también ahí está la intervención de la maestra, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hacemos con las hormigas, no? ¿Le echamos un insecticida de síntesis química y liquidamos todo? ¿O pensamos en qué otras alternativas tenemos para que no se coman las plantas, pero poder convivir con ellas, ¿sí? Ese es como un ejemplo más vinculado a una temática de fuerte interés. Pero también a veces hay problemas que surgen en la propia escuela y que se pueden poner de relieve y analizarlos, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo también de hace ya más un tiempo atrás, pero que nos pasó en una escuela que al mediodía siempre se quedaban sin agua. Era cantado que al mediodía, cuando los chicos y las chicas se iban a lavar las manos antes de irse a almorzar, no había agua. Entonces, ellos mismos decían, pero ¿cómo puede ser que todos los días, al mediodía, nos pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo la maestra, a partir de esa problemática, que por supuesto la institución la tenía identificada, ¿no? Les propone investigar, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezan investigando? Bueno, debe ser que acá hay un caño roto, ¿sí? Y buscan
bueno, había lugares con pérdidas, pero no eran tan importantes como para que sucediera eso y que eso sucediera solo al mediodía, ni a la mañana ni a la tarde. Entonces la maestra les dice, bueno, miremos para qué se usa el agua. Quienes limpian las veredas. Bueno, resulta que al mediodía un problemita que teníamos era que los encargados de la limpieza limpiaban tremenda escuela, veredas, patios, con mucha agua. Pero aún así, los chicos decían, pero solo por eso nos quedamos sin agua. ¿A quién más le podemos preguntar? Era como, se daban cuenta que era un problema más estructural, ¿sí? Bueno, y eso entonces la maestra les dice, bueno, no sé, yo la verdad que no sé, le vamos a preguntar a la directora, le vamos a preguntar al municipio. Bueno, efectivamente había un problema de déficit de agua por un bombeo insuficiente en una escuela grande, muy grande, con un tanque muy alto, en un lugar también alto. Bueno, como un conjunto de variables que hacían que el agua en el horario de mayor demanda de una escuela con 2 turnos, una escuela pública con 2 turnos, con muchísima matrícula, unos llegaban, otros se iban, pero era enorme cantidad de niños que a esa hora se lavaban las manos, almorzaban, iban al baño, ¿sí? Hacía que se quedaran sin agua por una cuestión más de provisión a escala de agua que por el uso propio de la escuela. Entonces, fíjate, un problema complejo si lo pensamos desde niños pequeños de 5 años que se empezaron a preguntar eso, pero cómo investigar, encontrar que eran muchas las causas, que no era unicausal, que había que pedir ayuda más arriba a las autoridades, ¿no? Porque nosotros no lo íbamos a solucionar, generó una búsqueda de información que fue espectacular, bueno, y un proyecto que fue muy exitoso porque lograron que les mejoraran el bombeo de agua y que tuvieran agua en el horario que, o durante todo el día como debería ser, ¿no? Claro, ahí se ve tan clara la trama entre la ecología, las problemáticas sociales, culturales, y tan importante, mencionabas, retomo estas 2 ideas, por un lado la escucha atenta de las maestras y por otro lado también la escucha atenta a la biodiversidad, no solamente de la infancia, de la niñez, de los chicos, de las chicas, sino también de una mirada atenta de la biodiversidad y la potencialidad de los patios y de otros espacios de las instituciones educativas, ¿no? Porque es una mirada y una escucha muy atenta que necesita tener quien está al frente de ese grupo. Totalmente, sí, muchas veces son los propios niños y niñas quienes promueven o plantean los problemas, pero también nos corresponde a los adultos estar atentas a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que afecta a la escuela y que afecta también al entorno. No sé, te puedo dar otro ejemplo que fue muy interesante hace poco, esto en una escuela privada ubicada en un barrio acá en la ciudad de Buenos Aires, muy transitado, que tenían 2 problemas. Una calle angosta, los autos pasaban bocinazos tremendos, no se podía estar adentro de la sala directamente de los bocinazos, y otra, una obra en construcción al lado, ¿sí? Y los chicos decían, no se aguantan más el ruido de las máquinas, ¿sí? Y si vieras también como todo eso motorizó a que armaron una campaña, pusieron una campaña en la calle, en esa calle angostita que era una cortada y que eso generaba que hubiera todos esos bocinazos. Hicieron la campaña con la empresa de construcción que empezó a trabajar de noche y el fin de semana, ¿no? ¿Cómo lograr y esa a partir de que los chicos decían qué ruido, qué ruido, qué ruido, ¿no? Entonces, fíjate un poco esto que recién decías, cómo hay muchos componentes que hacen a mejorar la calidad de vida institucional. Y retomando un poquito la pregunta que era sobre los patios, ¿no? Que recién decías, bueno, sin lugar a dudas hay instituciones que tienen grandes espacios verdes, ¿no? Y entonces eso permite un contacto con la naturaleza y hacerse todas esas preguntas que recién comentábamos, pero también hay mucho síndrome de déficit de naturaleza, ¿no? Hay jardines de infantes, escuelas infantiles que no tienen espacio verde, ¿no? Que tienen un canterito en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, si volvemos
sobre esta temática, bueno, están esas que tienen un lugar con árboles frutales, juegos de madera amplios para esconderse, para trepar, con texturas diferentes, todos de materiales naturales, ¿no? Con diversas posibilidades, ¿no? No sé, en una escuela armamos un sistema para medir intensidad de viento, lluvias, como una pequeña estación meteorológica sencilla, bueno, que nos daba datos sobre, bueno, qué viento que hay en esta escuela, entonces, ¿qué podríamos hacer para frenarlo? Entonces los chicos decían, bueno, pongamos una barrera, pongamos árboles que tengan hojas para que haya realmente protección, ¿sí? En ese sentido, bueno, cómo potenciar la mirada sobre la diversidad biológica, digamos, es interesante. Y también solemos ver muchos patios tapizados con superficies plásticas, ¿no? Mucha superficie para hacer deporte y poco para estar en contacto con la naturaleza, digamos, son algunos de los problemas que enfrentamos en las escuelas. En esos ambientes pequeños con poca posibilidad de contacto de la naturaleza, creo que el secreto está en abrir la escuela al medio, ¿no? Y ofrecerles a los niños y a las niñas salir de la escuela y, diría así, apropiarse un poco del espacio del entorno cercano y usarlo un poco como propio, ¿no? UNICEF acaba de publicar un texto 2021, dice, la necesidad de espacios verdes urbanos para el desarrollo óptimo de los niños. Lo escribió Suchitra Sugar, un indio que tiene mucha experiencia en temas con niños pequeños, y él habla sobre esta importancia del acceso a espacios verdes desde temprana edad, y dice lo que aporta al bienestar físico, mental y social. Y entonces plantea, dice, cada niño, cada niña, sin importar en qué lugar de la ciudad viva, debe estar a poca distancia a pie de un espacio verde, público, seguro y acogedor. Las intervenciones recomendadas se centran en empoderar a las comunidades para reclamar y mantener sus espacios verdes locales, asegurar el apoyo del gobierno para mejorar y crear espacios verdes en las ciudades y priorizar las escuelas y los centros de cuidado infantil para la ecologización. Creo que este texto, que por supuesto es un texto que tiene un montón de aportes muy interesantes, abre a esta pregunta que me hacías y digo, bueno, la escuela no es suficiente, salgamos de la escuela, ¿no? Y busquemos todos los espacios verdes que la rodean para que los niños y las niñas tengan acceso a ese contacto directo con la naturaleza, ¿no? Estamos hablando de espacios urbanos. ¿Qué pasa en la ruralidad? El hecho de vivir en una zona rural, en el medio de la naturaleza, ¿eso garantiza una educación con perspectivas de desarrollo, de una educación para el desarrollo sostenible desde la infancia? Bueno, no necesariamente, ¿no? Yo justamente que tengo mucha experiencia, trabajé 20 años en educación rural aislada, en el medio de la nada, real, literal, la verdad que no lo garantiza, ¿no? Es más, como las escuelas muchas veces están en lugares inhóspitos, ¿no? Fuertes vientos, mucho frío, están mucho tiempo adentro y poco afuera. Entonces no salen, no tienen demasiada infraestructura de protección, barrera contra el viento, ¿sí? Así que te diría que no es. En algunos lugares sí, también tuvimos muy buenas experiencias justamente con OMEP, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, y llevamos adelante un proyecto muy interesante, centrado en estas temáticas, y había patios, hace muchos años, patios plagados de especies nativas, llenas de polinizadores de todo tipo, invertebrados, aves, murciélagos, de todo, concurrían a ese espacio, pero vuelvo a la pregunta, no es garantía el ámbito, un ámbito rural de acercamiento al ambiente, y tampoco es garantía de que pongan el foco las maestras y los maestros
porque como viven inmersos en ese ambiente, creen que ya todo lo saben, ¿no? Siempre tenemos el recuerdo de una maestra que decía, pero los chicos saben más que yo sobre el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío para esa maestra? ¿Qué cosas se puede preguntar ella o debería plantearles a los niños y a las niñas para que se pregunten sobre qué está pasando, cómo funciona, qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Es que todo está tan bien porque se ve verde o pasa el avión a fumigar cuando nosotros no estamos y pasa por arriba de la escuela como habitualmente sucede, ¿no? No puedo dejar de pensar en estos ámbitos tan diferentes, el urbano y el rural, y digo, ¿cuáles son las características comunes de la enseñanza para la sostenibilidad desde la primera infancia? Yo diría que esto que un poco ya planteé, que sean los niños y las niñas quienes decidan sobre qué temáticas tienen interés en investigar, en conocer, y eso vuelvo a decirte, no es preguntarle qué te interesa, sino estar atenta. Me parece que eso es común en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Me parece que la otra cuestión es incorporar a la comunidad, a las familias, a distintos actores sociales, es decir, que la voz se amplíe, se extienda más allá de la escuela, y eso también tiene que pasar. A veces en el ámbito rural eso es más costoso, más difícil de lograr, que alguien llegue a la escuela, o no todas las escuelas tienen conectividad, ¿no? Pero me parece que esa es otra variable en común, digamos, entre ambos lugares, y siempre pensar en problemas que sean significativos para los y las niñas, ¿no? No en un problema de un nivel de complejidad que no van a poder aportar nada para resolverlo, ¿no? Es decir, que sean problemas posibles de ser tratados por los propios niños, que ellos encuentren alternativas de solución, que inviten a hacerse preguntas y más preguntas, que haya disputa entre las decisiones, ¿no? A mí me gusta así, a mí no, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? También de mucha construcción social, digamos, para la resolución o el abordaje de las temáticas. Ahora, todo es apasionante. Bueno, porque es un tema central para poder pensar el presente y el tiempo por venir. Pero, ¿cómo se lleva esto de la mano de los trabajos con los marcos curriculares? Uh-huh. Bueno, es muy interesante y pertinente la pregunta, ¿no? Sin lugar a dudas, la educación ambiental es un área transversal, ¿sí? Es decir, que recorre todo el diseño curricular y uno podría ir mirando las distintas áreas que tiene un diseño curricular, ¿no? Y podría articular con el mundo social, con el mundo natural, ¿no? Con, como dije, el campo de las artísticas. Por supuesto va a haber muchas situaciones de lectura y de escritura con sentido que van a invitar a que estos niños y estas niñas, tal vez algunos que nunca hubieran escrito, sí escriban en estas circunstancias. Y bueno, entonces lo que tenemos que pensar es que nosotros elegimos la temática, el recorte, el tema de interés, y luego ver qué contenidos del diseño curricular me aportan a enriquecer la mirada sobre ese contexto, ¿no? Me parece que eso es parte del secreto. Por supuesto que hay áreas que son, vuelvo a decir, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un capítulo que es ambiente social y natural. Bueno, ahí ese capítulo dialoga mucho con los temas vinculados con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Pero esto no es excluyente de estos dos campos de conocimientos. En síntesis, como es transversal, definida la temática o la problemática, es necesario recurrir a diferentes campos de conocimiento o áreas de conocimiento para pensar en qué medida me enriquecen la mirada sobre ese recorte que seleccioné, ¿no? También ahí armar una trama. Y para ir cerrando, quería preguntarte sobre una investigación que se realizó recientemente en el estado de Illinois, en Estados Unidos, donde los investigadores asignaron a estudiantes de secundaria a 3 tipos de aula diferente.
Sí, bueno, esa investigación es muy, muy interesante porque, ¿qué se plantean, no? Son chicos más grandes, no son de jardín de infantes, pero seguro rige también para el nivel inicial, y entonces investigan qué pasa distribuyen a, como bien dijiste, 95 estudiantes en 3 aulas, una que no tiene ventanas, una que tiene ventanas, pero lo que ven es un edificio, una construcción ahí pegada, y otra que abre a un espacio verde amplio. Entonces, ¿qué resultados dio la investigación? Bueno, los estudiantes con vistas desde las ventanas a espacios verdes se recuperaron más rápidamente del estrés y obtuvieron un 14% más de puntaje en las pruebas de atención que los estudiantes en aulas con vistas a una pared, edificio o sin ventanas. Con lo cual, el dato es contundente. Tenemos que pensar que las instituciones tienen que al menos tener una mirada a un espacio verde, será la plaza cercana, aunque no sea el espacio propio, pero que resulta central, ¿no? Y relacionada con esto y con todo, con este camino que venimos recorriendo de urbano, rural, de distintos niveles y focalizada ahora en el nivel inicial. ¿Cuál es el lugar de las huertas como propuesta participativa? Porque esto puede suceder en todos los espacios. Sí, la huerta o un espacio de cultivo de plantas podría ser, ¿no? No solo limitarnos a la huerta. Y bueno, yo creo que es un lugar muy valioso para los niños y las niñas por 2 razones, ¿no? Una, porque bien como dijiste, puede ser una huerta grande con canteros en la tierra, donde pueden agarrar el pico a pico y pala para trabajar, o puede ser una pequeña huerta colgante, vertical, ¿no? O un sector de plantas crasas, digo que es fácil y tener una pared verde en un lugar donde tengo poco espacio verde. ¿Y por qué esto que sería cultivar plantas? Pero también podríamos pensar, Silvia, en otras, ¿no? Un pequeño jardín, como dije, de polinizadores también sería muy interesante, ¿no? O unos juegos hechos con materiales naturales donde las texturas, la posibilidad de interactuar con esos materiales invite a preguntarse sobre por qué es tan importante. Para mí, porque por un lado van a poder aprender muchas cuestiones vinculadas a los contenidos escolares, pero también son lugares donde los niños y las niñas toman sus propias decisiones, ¿no? Y eso promueve autonomía, promueve establecer acuerdos en el grupo, ¿sí? Promueve que haya también algunas disputas por, bueno, ¿qué hacemos? ¿Regamos? ¿No regamos? ¿Sacamos los yuyos? No, eso no es yuyo, ¿no? Como la toma de decisiones que ayuda a conservar ese espacio de manera colectiva, que es un poco finalmente el propósito, ¿no? de esos espacios compartidos. Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau en el año 1762, la mejor escuela es la sombra de un árbol, ¿no? Exactamente, sí, sí, la verdad que esa frase es muy interesante, ¿no? Porque ya en aquella época, ¿no? Quienes se dedicaban al campo de la didáctica o de la pedagogía, te diría en ese momento, valoraban los espacios verdes como espacios saludables, enriquecedores desde el punto de vista del aprendizaje, así que sí, vale la pena recuperarla, a pesar de la edad, diríamos. Y ahora te pido, Claudia, que cierres vos con una frase propia, destinada a quienes están escuchando esta conversación. Mira, a ver, si tuviera que pensar en una frase propia, te diría que volvería a esa idea de escuchar la voz de los niños y de las niñas, para dar respuesta a esos temas de interés y que los conmueven. Claudia Serafini, ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires, que tiene diversas publicaciones que ustedes pueden buscar y consultar, que ha trabajado y trabaja en gestión curricular y formación docente en el área de ciencias naturales en el nivel inicial, primario y terciario. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este espacio hablando sobre un tema esencial:
la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Muchas gracias a vos, Silvia, por esta entrevista y, por supuesto, a la Fundación ARCOR y a OMEP, que nos invitan siempre a participar y a poner la voz sobre temáticas de tanto interés para la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi patio es el mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación ARCOR con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación ARCOR, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.